Bien, entonces dentro de lo que vamos a ver hoy día de esta región, como les digo, abdominopélvica, vamos a ver la primera, que vamos a ver un poco la subdivisión de esta cavidad abdominal. Ya, insisto, pero lo vamos a ver en una siguiente clase. Y dentro de esta vamos a ver, ¿cierto?, los distintos espacios que se forman. Hay algunos espacios virtuales que es muy importante reconocerlos, porque nosotros que trabajamos con imágenes, se nos piden imágenes para ver si esos espacios virtuales son visibles o no son visibles. ¿Ya? Vamos a ver algunas imágenes, por ejemplo, de esos espacios virtuales, en los cuales son muy visibles, ¿ya? Pero van a ser visibles cuando el paciente tiene algún tipo de lesión, algún tipo de patología, ¿ya? Entonces, lo normal, y lo que se llama espacios virtuales, es que esos espacios sean muy poco visualizados anatómicamente en un paciente normal. ¿Bien? Pero tenemos que reconocerlo igual. Entonces, dentro de esto, está corriendo la región abdominal. ¿Corría la cuestión? Se va a caer en la cosa, bueno, esta región abdominal, ¿cierto?, la vamos a separar efectivamente en distintas clases, como les digo, porque todo lo que es tracto gastrointestinal, por su longitud, por la ubicación que esto tiene, requiere, ¿cierto?, una subdivisión dentro de la clase, si no es mucha información junta y tiene enredar. Lo que vamos a ver nosotros en esta región abdominal sí es efectivamente lo que está contenido, o el espacio contenido entre las cúpulas diafragmáticas, que es un espacio real, ¿cierto? Es una estructura real que nosotros vemos, y un límite inferior que es un espacio virtual, ¿ya? El espacio virtual que está abajo es la entrada a la pelvis, ¿ya? Y la pelvis, ¿cierto?, es básicamente la pelvis falsa o la pelvis mayor, ¿ya? Esa entrada, ¿cierto?, delimita lo que es la parte inferior del abdomen, ¿cierto?, delimita con la pelvis, ¿sí? Un espacio virtual dado por estructuras óseas. Van a haber otras estructuras que también nos sirven de referencia para separar la región abdominal de la pélvica, que están dadas por algunas estructuras vasculares. Por ejemplo, la aorta, ¿sí? La aorta abdominal está en la región retroperitoneal dentro de la cavidad abdominal. Se va a dividir en dos ramas, que son las ramas ilíacas. Esa división en ramas ilíacas también para nosotros es un límite de separar lo que es la región abdominal de la región pélvica. Y la otra relación va a tener que ver con algunos ligamentos que se llaman ligamentos iliolumbares, ya que están en relación a la ala ilíaca y a la región lumbar posterior, obviamente, que también nos permiten delimitar estos espacios, ¿ya? Entonces es un espacio virtual que no está claramente definido como si en la parte superior por el diafragma. Entonces, esta cavidad abdominal, que como les decía, tenemos este límite superior y ese límite inferior virtual, está delimitada más por estructuras óseas, por posterior, ¿sí?, y por planos musculares, que también los vamos a ver, ¿cierto? Vamos a tener planos musculares posteriores, planos musculares anterolaterales, ¿ya? Esos músculos nos van a ayudar a delimitar todo lo que es esta cavidad. ¿Qué quiere decir eso? Que como gran parte de la cavidad está delimitada efectivamente por estructuras más bien musculares o tejido blando y no tanto tejido óseo, esta estructura, ¿cierto?, es muy distendible. Y eso hace que, sobre todo lo que es el tracto gastrointestinal, en algunos casos puede extenderse mucho más, ¿cierto?, bajo ciertas condiciones. Hay tejido blando que está delimitado, entonces es más fácil que esto se extienda. Si nosotros lo evaluamos en una radiografía, y en la que vamos a ver después, efectivamente nosotros vamos a tener estructuras óseas que están delimitando esto, cavidad abdominal, insisto, ¿cierto?, que sería por detrás de la columna. En la parte superior, que si bien está el diafragma, también vamos a tener estructuras óseas que nos van a delimitar y que se están uniendo, y que el diafragma se está uniendo a ellas, como es la apéndice sifoide por anterior, los rebordes costales, ¿sí?, por anterolateral, y la parte posterior por la columna. Por posterior, en todo el trayecto de la cavidad abdominal vamos a tener, ¿cierto?, por detrás de ciertas capas peritoneales, de peritoneo, ¿cierto?, peritoneo parietal, vamos a encontrar la columna lumbar. Por lo tanto, no lo vamos a ver en esta clase como se va a ver en otro tipo de herramientas. Y esas estructuras óseas en general las vamos a ver si la vemos en una radiografía como imágenes radiopaca que ustedes ya conocen. También vamos a ver partes blandas en la radiografía, ¿ya?,
que recordemos que la radiografía tiene alguna limitación en lo que es la resolución de contraste, por lo tanto nosotros vamos a ver límites o bordes de algunos órganos en función de dónde se encuentran. ¿Ya? Vamos a ver que la radiografía normalmente nosotros vamos a ver el reborde inferior o el borde inferior del hígado, por ejemplo, porque normalmente ese hígado está delimitado, está rodeado por grasa, está presente en la cavidad abdominal. Por lo tanto, si entre ambos hay una diferencia de densidad, entre la grasa y el tejido blando, nosotros vemos el reborde. ¿Bien? También vamos a ver el reborde del vaso, también, porque está delimitado por la dotación que tiene por grasa. Vamos a ver el contorno de los riñones, porque el contorno de los riñones, que son retroperitoneales, todos otros que les dije eran intraperitoneales, están en una fascia que se llama fascia perirenal. Y en esa fascia también encontramos grasa. Por lo tanto, en condiciones normales nosotros podemos ver el contorno renal de promedio. Bajo ciertas circunstancias, esos rebordes que son normales, también el reborde del músculo psoas, también lo vamos a visualizar porque se encuentra retroperitoneal, ¿cierto? Está delimitado también por grasa. En algunos casos esos bordes, esos límites en la radiografía los vamos a perder, no se van a ver claramente. Por lo tanto, ¿cierto? El por qué no se vean claramente es probablemente porque esa estructura que queremos visualizar ya no está delimitada por grasa. Por distintos procesos, puede que haya líquido en la cavidad abdominal y por lo tanto tiene una señal similar y no lo vamos a visualizar. Entonces la radiografía tiene algunas limitaciones para las partes blandas y nosotros vamos a ver cómo. Y también vamos a ver imágenes radiolúcidas, ya que corresponde a todo el tracto gastrointestinal que puede contener en mayor o menor grado aire. Entonces, si nosotros vemos la radiografía, efectivamente vamos a ver estructuras que son radiopacas, ya que corresponden a la estructura ósea. Vamos a ver la undécima o duodécima costilla. Vamos a ver, ¿cierto? La columna lumbar. La parte pélvica, ¿cierto? No la vamos a ver ahora porque dijimos que es el límite de esta cavidad, estamos viendo que es la cavidad abdominal. Pero vamos a ver, aquí no se nota quizás adecuadamente, pero vamos a ver, ¿cierto? Que en algunos casos van a haber rebordes, van a ver, aquí no se ve, ¿cierto? El límite inferior del hígado, bien, el límite inferior del vaso, que en este caso se ve, vamos a ver en algunos casos el contorno renal, el borde del músculo psoas, ya, que en el fondo se visualizan en la radiografía porque, como les digo, normalmente están con un contenido graso que los rodea. Vamos a ver también estructuras radiolúcidas que van a corresponder efectivamente a la estructura, el contenido aéreo, que está contenido dentro de estas vísceras huecas. Recordemos que el tracto gastrointestinal son vísceras huecas, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, y por lo tanto va a contener en mayor o menor contenido aire. Y ese aire nosotros en la radiografía lo podemos ver claramente, ¿ya? De hecho, la radiografía nos sirve para evaluar efectivamente muchas condiciones de este tracto gastrointestinal. Me imagino el alumno nos ayuda mucho acá, pero nosotros podemos efectivamente visualizar distintas estructuras, tanto óseas como son las que aparecen ahí marcadas, como el aire a nivel gástrico. Ya vamos a tener aire a nivel gástrico. Por debajo del estómago, ¿cierto? Vamos a tener otra estructura aérea que va a estar relacionada al colon. ¿Ya? Vamos a ver que en esta imagen, donde se superponen, en esta imagen frontal, esa estructura aérea y estructura aérea del estómago, perdón, y estructura aérea del colon, ya vamos a ver que efectivamente están ubicados dentro de la cavidad abdominal en regiones muy distintas. ¿Ya? El estómago vamos a ver que es un órgano que está peritonizado, que es intraperitoneal, en cambio el colon descendente con el colon ascendente va a estar en el retroperitoneo secundario, va a estar en otra ubicación. Aquí tenemos la superposición de imagen. ¿Ya? Entonces vamos a tener distintas estructuras contenidas, ¿cierto? Como vemos aquí algunas zonas radiolúcidas, perdón, como les digo, corresponde a aire en distintas partes del tracto gastrointestinal. Vemos en este caso también lo que le decía, algunas sombras que están dadas por el tejido blando, ¿bien? Que está delimitado, dijimos, por grasa. Y vemos entonces en esta imagen que efectivamente se ve la línea del psoas. Se alcanza a ver un poquito ahí el reborde inferior del hígado, ya en el fondo porque va a estar en contenido graso, y porque por debajo de él vamos a tener el ángulo hepático, ya que dado por el ángulo que forma el colon ascendente con el colon transverso.
Si nosotros vemos un esquema, ¿sí? Estas líneas que por la luz no se ve adecuadamente, vimos que efectivamente existen estos rebordes dados por el borde inferior del hígado, bien, dado, por lo tanto vamos a tener grasa a ese nivel, vamos a tener la línea del psoas, esta línea perirenal, la sonda renal, sí, que va a estar dado por la grasa que está contenida en el espacio perirenal. El ángulo, el borde inferior del vaso también, ¿cierto? Lo vamos a ver como con un reborde, ¿cierto? En la radiografía cuando hay contenido grasa suficiente. Y este flanco que se forma acá, que va a formar una gotera, ¿ya? Esta gotera es un espacio potencial, que vamos a ver en otras técnicas de imagen. Esta gotera se forma porque efectivamente en esa zona es un espacio que queda, que contiene grasa normalmente, que está, como vemos ahí en el esquema, entre el colon ascendente y la pared del abdomen, la pared lateral del abdomen, ¿sí? Entonces, entre esos dos espacios, la pared lateral del abdomen, el músculo, el tejido blando, el colon, ¿cierto? Por la pared que tiene el colon como tejido blando, entre ambos hay grasa, ¿ya? Y esa se llama gotera paritopólica erecta. En el lado izquierdo también, entre el colon descendente y la pared abdominal lateral, se forma ese espacio que también normalmente es un espacio graso, que es la gotera paritopólica izquierda. ¿Ya? Importante esos espacios porque, insisto, eso se ve, ya eso es un poco más, ¿ya? Pero cuando hay alguna infección o algún proceso inflamatorio, infeccioso, neoplásico, esto se puede llenar de líquido, ¿ya? Y vamos a tener líquido libre en la cavidad abdominal, así, ¿ya? Entonces se puede esta densidad modificar, ¿ya? En vez de grasa va a ser densidad de agua. Y esa agua y ese líquido libre cae desde la región superior del abdomen hacia la región inferior. ¿Por qué? Porque este espacio potencial es un espacio libre, o sea, comunica la parte superior con la parte inferior de la piel. ¿Ya? Hay una comunicación, ¿cierto?, por ese espacio potencial. Bien, esta cavidad abdominal, entonces, ¿cierto? Estamos hablando de la cavidad inicialmente, de ahí vamos a ver qué órganos están relacionados a esta cavidad, porque dijimos que hay algunos órganos que efectivamente están rodeados por peritoneo visceral, y otros que no, ¿sí? Los que van a estar rodeados por peritoneo visceral con sus distintos pliegues, algunos van a ser mesos, otros van a ser omentos, otros van a ser ligamentos, etc. Van a ser órganos intraperitoneales. Los que están por detrás, ¿cierto? O no están rodeados completamente por peritoneo visceral, van a ser órganos retroperitoneales que van a estar en la cavidad retroperitoneal. Los que están en la cavidad retroperitoneal pueden clasificarse en dos tipos, ¿sí? Lo vamos a ver más adelante. Órganos retroperitoneales secundarios y retroperitoneos primarios. Los retroperitoneos secundarios son el páncreas, que están en el espacio pararenal anterior, ¿ya? Vamos a ver eso. ¿Qué quiere decir eso? Que va a estar entre el peritoneo parietal, por la cava peritoneal parietal, y el peritoneo visceral, ¿ya? Entonces, por eso se llama retroperitoneos secundarios. También en ese espacio pararenal anterior vamos a tener el colon ascendente, el colon descendente. ¿Bien? Y el retroperitoneo primario, que está efectivamente por detrás o rodeado por peritoneo parietal, vamos a tener los riñones, las glándulas suprarrenales, aorta, cava. Esos órganos van a estar continuando. Entonces, en esta división de la cavidad abdominal, el peritoneo es el que permite, ¿cierto?, subdividirla y relacionarse con distintos órganos. Este peritoneo es una membrana tipo serosa, ya que se desarrolla desde una de las primeras estructuras que se desarrolla durante el desarrollo del embrión y que por lo tanto va a permitir la ubicación de los órganos. Bien, uno dice, ¿por qué, por ejemplo, el hígado yo lo encuentro en la cavidad abdominal en el lado derecho, el vaso en el lado izquierdo? Sin embargo, ambos están recubiertos por peritoneo visceral, ambos son intraperitoneales, ¿ya? Y la explicación, como lo vamos a ver más adelante, es que en el desarrollo embrionario, esta capa, ¿cierto?, es una capa central, ¿ya? Y estos órganos siempre están en la línea media, se desarrollan en la línea media. A medida que el embrión se va creciendo, hay una rotación, un giro de estas estructuras, ¿ya? Y hace que el hígado esté en el lado derecho y el vaso en el lado izquierdo, ¿sí? Y esa membrana que está en el principio, ¿cierto?, lo sigue rodeando. Todo lo que queda dentro de esa membrana, como dijimos, ¿cierto?, que esto que está acá va a ser retroperitoneal. Entonces, esta membrana cubre los órganos del sistema digestivo y hay una cavidad que está por detrás de esta membrana visceral que va a ser la cavidad retroperitoneal.
Bien, una de las características de esta membrana o de este peritoneo es que efectivamente está formado por estas dos capas. Una capa parietal, externa, ¿cierto? Y una capa visceral. La capa visceral es la que el repliegue o pliegue de esa capa visceral va a rodear órganos. Y cuando rodea órganos, nosotros vamos a estar hablando de distintos tipos de meso, de algunos tipos de aumento, de algunos tipos de ligamentos, etc. ¿Bien? Una característica de esta estructura que forma pliegues y rodea un órgano es que al formar el pliegue forma un pedículo. Por ese pedículo pasa un componente vasculonervioso. ¿Ya? Eso es lo que permite efectivamente que el órgano que está cubierto por este peritoneo visceral se pueda mover. Bien, entonces una característica, por ejemplo, un tipo de pliegue visceral va a ser el mesenterio. Bien, y el mesenterio, una de las características que tiene es que va a unir órganos o va a fijar órganos que están libres en la cavidad abdominal y por lo tanto están libres, que quedarían así como flotando, los va a fijar a la pared posterior a través de un ligamento, ¿ya? El ligamento, ¿cierto?, que está en el ángulo del plexo. Y eso mesenterio, como característica que rodea el intestino delgado, tiene mucha vascularización. Todas las ramas de la arteria mesentérica están, ¿cierto?, relacionadas o pasan por este vehículo del mesenterio. Y hay una pared externa, como les decía, que es la pared parietal. Lo que está por fuera de la pared parietal o por detrás, ¿cierto?, va a estar relacionada a la cavidad retroparietal. Entre ambas capas, la capa visceral y la capa parietal, va a haber un espacio, ya que va a ser el espacio de la cavidad peritoneal propiamente tal, que vamos a encontrar distintos elementos contenidos en él. Lo que vamos a tener contenido en este espacio, ¿cierto?, va a ser líquido. Bien, líquido que aproximadamente la cavidad abdominal de una persona adulta es de 100 a 140 mililitros de líquido contenido en ese espacio y que impide que estas dos capas, ¿cierto?, tengan un roce. Si hay más líquido, ¿cierto?, vamos a hablar que en esta cavidad o en estos espacios que se forman vamos a tener ascites. Dentro de todos estos pliegues que vamos a ver, ¿cierto?, en esta primera parte de la clase, vamos a ver que efectivamente existen algunas estructuras que unen, por ejemplo, la curvatura menor del estómago al hígado y otras estructuras que unen la curvatura mayor del estómago al colon transverso, ¿cierto? Vamos a tener el aumento menor y el aumento mayor. Pero por detrás del estómago y por delante del páncreas se va a formar, ¿cierto?, aquí en el esquema aparece el estómago y por detrás va a estar, ¿cierto?, el espacio pararrenal anterior, que dijimos que esto era, el estómago es intraperitoneal, dijimos que el páncreas es retroperitoneal secundario, ¿ya? Por lo tanto, en ese espacio pararrenal anterior, donde está el páncreas, por delante se va a formar un espacio virtual, que se conoce como fondo de saco menor o transcavidad de los pimlones. Esa transcavidad de los pimlones para nosotros es muy importante. ¿Ya? Va a estar, como sale aquí en el esquema, por detrás del estómago, por delante del páncreas, el espacio que se forma. ¿Ya? Y va a tener un sitio de entrada, un orificio de entrada, ¿cierto?, que va a ser el hiato de Wilson. Ese hiato es muy importante porque muchas veces se generan hernias en ese nivel. O sea, un espacio, ¿ya?, que si hay un aumento de presión de ciertas estructuras abdominales, pueden desplazar parte del colon o parte del intestino hacia ese espacio virtual y quedar contenido en esa zona. Eso forma, ¿cierto?, una hernia hiatal. ¿Ya? Parte del colon, que son frecuentes, ya pasa por ese hiato de Winslow hacia ese espacio virtual de la transcavidad orbital. De ahí vamos a volver en imágenes, ¿cierto?, a ver lo que es la transcavidad de los piplones, pero recuerden, está por detrás del estómago y está por delante del páncreas. Esa es la ubicación que nosotros vamos a tener para ese espacio mental. Bueno, dentro de la división anatómica que nosotros vemos entonces de la cavidad abdominal, tenemos básicamente dos clasificaciones vistas topográficamente, que son una clasificación en 4 cuadrantes, dada por un plano transumbilical, es decir, una línea que pasa por la línea media del cuerpo, ¿sí?, y que pasa por la región umbilical, en ambos aspectos, ¿cierto?, una línea vertical y una línea horizontal. Por lo tanto, divide, como les decía, esta cavidad abdominal en 4 cuadrantes, ¿sí?, superior derecho, superior izquierdo, inferior derecho, inferior. Pero la que más usamos nosotros y que la que vamos a usar relacionada a imágenes
va a ser la que va a estar formada por estas 9 regiones. Los otros eran 4 cuadrantes, estos son 9 regiones. ¿Ya? Y estas 9 regiones están dadas por estas líneas referenciales, en las cuales trazamos 2 líneas verticales y 2 líneas horizontales. Las líneas verticales pasan, como ven ustedes aquí en el esquema, por la línea, la parte media de cada clavícula. Ya, esa es la referencia, ¿cierto?, para trazar la línea media, y en la parte inferior por una distancia media entre la espina ilíaca superior y la sínfisis superior. Eso en el fondo es las 2 líneas verticales. Las 2 líneas horizontales, ¿cierto?, como dice acá, la superior pasa justo por debajo del último margen costal, es una línea subcostal, y la otra línea pasa a la línea transtubercular, que en el fondo es un tubérculo relacionado que está por detrás de la espina ilíaca superior. Entonces, eso forma estas 9 regiones. 4 cuadrantes y 9 regiones. Estas regiones que ustedes conocen, ¿cierto? Aquí va a aparecer de nuevo. Están las líneas, ¿cierto? Son el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, flanco derecho, la región umbilical, o mesogastrio, el flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda y el hipogastrio. Esas son las 9 regiones que están contenidas, y en cada una de ellas ustedes van a reconocer ciertas estructuras, ¿sí? Y las podemos ver en las distintas técnicas de imagen, ¿cierto? Una relación de estas 9 regiones, porque efectivamente encontramos esta estructura anatómica. Algunos órganos, por la ubicación que tienen dentro de la cavidad abdominal, están contenidos en más de una región. Por ejemplo, el hígado, ¿cierto? El hígado está contenido en más de una región. Por ejemplo, el estómago también va a estar contenido en más de una región. Las asas de intestino delgado van a estar contenidas en más de una región. Dentro del hipocondrio derecho, las vamos a ver, ¿cierto?, en general con las distintas técnicas de imágenes, vamos a encontrar el lóbulo hepático derecho, que es el mayor tamaño, bien, y vamos a tener una referencia para el lóbulo hepático derecho cuando sobre todo hay algún tipo de lesión, con la visualización de un ligamento, que va a ser el ligamento falciforme, que nos permite dividir el lóbulo hepático derecho del izquierdo. La vesícula biliar, que la vamos a encontrar en relación al hígado, al lóbulo derecho del hígado, ¿cierto?, por inferior en el lecho vesicular, ¿ya? Va a tener la relación, y después vamos a ver en qué segmento hepático eso se encuentra. También en el hipocondrio derecho vamos a encontrar bulbo duodenal, las primeras 3 partes del duodeno. Ya recordemos que el duodeno está formado por 4 segmentos, ya, en 4 porciones. Los 3 primeros segmentos van a estar en relación al hipocondrio derecho. Riñón derecho, y por lo tanto la glándula suprarrenal derecha también se encuentra entonces aquí. Si nosotros entonces una radiografía tenemos por referencia a las líneas verticales y horizontales, el hipocondrio derecho es esta zona que está acá, que en este caso nosotros estamos viendo que hay una lesión, que eso que está ahí, ¿bien? Pero acá está el lóbulo hepático derecho, ahí se ve el reborde inferior, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está en un fondo graso. Ya, esa es lo que se ve. El lecho vesicular dijimos que está en la pared, en la parte inferior del lóbulo hepático derecho, y en este caso, ¿cierto?, está calcificado. Acá, a ver si. Claramente, nosotros en esta imagen de radiografía no vamos a ver las glándulas suprarrenales, porque son muy pequeñitas, por la ubicación que tienen, etc. Y si vemos el riñón derecho, que forma parte del hipocondrio, ¿sí? Vamos a ver solamente el contorno, ¿cierto?, la sombra renal, cuando, ¿cierto?, está rodeado por grasa en el espacio perineal. Por lo tanto, tenemos limitaciones, ¿ya?, para la radiografía, para la visualización de cierta área. Si nosotros lo vemos en tomografía ahora, en la misma zona, si nos pasamos en el hipocondrio derecho, vemos nuevamente el lóbulo hepático derecho, vemos la vesícula biliar, que dijimos que está en el borde inferior, ya que en este caso la vesícula incluso ahí tiene una lesión, repulito. Vemos parte del riñón derecho, el polo superior del riñón derecho, y esa imagen como una pequeña V invertida que aparece ahí corresponde a la glándula suprarrenal, ¿ya? Glándula suprarrenal del lado. Vamos a ver efectivamente que después, cuando nosotros veamos las imágenes de las glándulas suprarrenales, la suprarrenal derecha tiene una forma de una V invertida o una Y invertida, ¿ya? En cambio, la suprarrenal derecha, como vemos acá, perdón, la izquierda, como vemos acá, tiene una forma un poco más triangular, ¿ya? Y va a estar relacionado la suprarrenal izquierda más a la cara anterior del riñón izquierdo,
La suprarrenal derecha está por encima del ventrículo suprarrenal, ¿cierto? En relación al polo superior. Entonces, esas estructuras tenemos contenidas dentro del hipocondrio derecho. ¿Qué otra estructura vemos? Vemos acá parte del duodeno, la segunda porción del duodeno, que es una porción que es vertical, por lo tanto en un plano axial, lo vamos a ver como más circular. Y que tiene, en este caso, contenido líquido y contenido aéreo. Esta segunda porción del duodeno vamos a ver que se relaciona con la cabeza del páncreas. Si lo vemos en un plano coronal, vemos nuevamente el hígado, el lóbulo hepático derecho, bien, ahí está la glándula suprarrenal del lado derecho, bien, riñón derecho. Ya está. Esta es la que estamos viendo en este plano de tomografía para el hipocondrio derecho. Si lo vemos en resonancia magnética, bien, podemos también en un plano axial y coronal, podemos evaluar nuevamente lóbulo hepático derecho, riñón derecho, ya, aquí el duodeno no lo vemos porque en el fondo tiene básicamente aire. Ahí vemos la señal aumentada alrededor del riñón, corresponde a la grasa perirenal y nos alcanza a ver bien aquí la suprarrenal. En un plano coronal vemos el hígado derecho, el lóbulo hepático derecho, el lóbulo hepático izquierdo, ya que eso ya nos corresponde al hipocondrio derecho. ¿Sí? Fíjense aquí la relación con estas estructuras vasculares que están entrando al hígado, ya está dada por la vena porta. Vamos a ver que la vena porta nos va a permitir subdividir el hígado en segmentos superiores e inferiores. ¿Ya? Y vamos a tener la clasificación de final que probablemente ustedes conocen para ese segmento hepático que lo vamos a ver más adelante. El epigastrio, esta segunda porción que estamos, segunda región, perdón, de las 9 regiones, vamos a tener contenido en el estómago, pero parte del estómago, ¿ya? Porque recuerden que el estómago tiene un trayecto que tiende a ser en una porción que es la parte superior o más proximal, que es un trayecto más vertical, y en su porción más distal, un trayecto más vertical. Por lo tanto, la porción más distal es la que va a estar contenido en el epigastrio, es decir, vamos a tener el antro gástrico, va a estar contenido en el epigastrio, y la porción final del cuerpo. Gran parte del cuerpo gástrico y el fondo gástrico van a estar en el otro hipocondrio, en el hipocondrio izquierdo. ¿Ya? Va a tener una ubicación, por lo tanto, de superior y de posterior a inferior y anterior. Ese es el trayecto que vamos a tener en esto. También en el epigastrio vamos a encontrar el lóbulo hepático izquierdo, que dijimos que en alguna imagen nosotros lo podemos visualizar como a través de un ligamento, que es un remanente de la vena umbilical, que va por anterior, y lo divide, por lo tanto, y que va del diafragma hasta el ombligo, que va a ser el ligamento falciforme, que divide entonces el hígado en un lóbulo hepático derecho y izquierdo. Duodeno, ya en el epigastrio ya tenemos la tercera porción del duodeno, ya, que es una sección transversal, la vamos a encontrar en el epigastrio. ¿Ya? El duodeno no lo vamos a ver hoy día, lo vamos a entrar en el tracto gastrointestinal, ¿ya? Pero el duodeno tiene una forma, si lo vemos en un plano frontal, tiene una forma así. ¿Ya? Bien, o sea, primera porción del duodeno, segunda porción, tercera y cuarta porción. Entonces la tercera porción, que es transversal, ya pasa de derecha a izquierda, lo vamos a ver ubicado entonces en el epigastrio. La primera y segunda porción, ¿sí?, van a estar, dijimos, en el hipocondrio derecho. Bueno, y el páncreas, ¿cierto? Lo que estamos viendo del páncreas en el epigastrio, que también es un órgano que tiene un trayecto transversal, vamos a ver, por lo tanto, la cabeza del páncreas y el cuerpo del páncreas. La cola la vamos a ver en el otro hipocondrio, en el hipocondrio izquierdo. Entonces, en este caso el epigastrio, visto en una radiografía y visto en una tomografía en el mismo plano que está la radiografía, nosotros podemos ver, por ejemplo, el estómago, que está formado por distintos componentes o regiones. Dijimos que el antro gástrico y parte del cuerpo gástrico están contenidos en el epigastrio. El resto del cuerpo gástrico y el fondo van a estar en el hipocondrio izquierdo, ¿ya? Y recordemos que en la ubicación, no sé si pueden ver una imagen sagital, esto va a ir de posterior superior a anterior inferior. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros cortemos imágenes transversales del estómago, cuando lo tengamos bien distendido, que es la gracia de la imagen de poder ver el estómago, cuando esté bien distendido, vamos a ver que parte del estómago va a estar ubicado en un plano axial por acá atrás, pero también va a estar en otros cortes por acá adelante. Y es por la ubicación que tiene, va de posterior superior a anterior inferior.
Entonces ahí se ve parte del estómago. Entonces vemos que en este corte axial, incluso en algunos casos puede estar más posterior, todo esto es estómago, y esto también es estómago, ¿ya? Porque dijimos que va del posterior superior a anterior inferior. Entonces el epigastrio en este caso va a estar conteniendo parte del antro y del cuerpo gástrico, ¿ya? Parte del antro y cuerpo gástrico. Y también dijimos que estaba conteniendo el lóbulo hepático izquierdo. El lóbulo hepático izquierdo lo vamos a tener a este nivel, ¿ya? Y que vamos a tener este surco o relación con el ligamento falciforme que dijimos que va del diafragma hasta la región del ombligo, ¿ya? Que es un remanente de la vena umbilical. Visto el epigastrio nuevamente en un plano axial, tanto en tomografía como en resonancia, vemos otras estructuras, ya, por ejemplo, lo que era la cabeza y el cuerpo del páncreas, ya, que también se ve, o sea, si se ve claramente acá, parte del cuerpo, la cual dijimos que ya es el hipocondrio izquierdo, ya. Y vemos en el caso de la resonancia ese conducto finito que se ve en su interior, que es el conducto pancreático principal, o conducto de Wilson. Aquí vemos el páncreas y su relación con estructuras vasculares que podamos ver que nos permite separar en imágenes dónde está la cabeza, dónde empieza el cuerpo, dónde empieza la cola. ¿Ya? Van a haber estructuras vasculares, como son la arteria gastroduodenal, que lo vamos a ver más adelante en imágenes, que nos permite separar la cabeza del cuerpo. Ahora estamos viendo solamente la región. Hipocondrio izquierdo. El hipocondrio izquierdo contiene todas esas estructuras que están ahí y contiene el vaso, ¿sí? En su totalidad, el riñón izquierdo, glándula suprarrenal izquierda, lóbulo hepático izquierdo, cuarta porción del duodeno, pueden circular entonces la cuarta porción que va hacia allá, ¿ya? Entonces esa porción del duodeno está en el hipocondrio izquierdo, fondo y cuerpo estómago lo dijimos también, y la cola del páncreas. Todo eso está contenido en el hipocondrio izquierdo. Entonces nosotros podemos evaluar, en este caso, si lo que corresponde al vaso y la delimitación que hay ahí para el vaso, el borde inferior del vaso dado por grasa, aquí donde debería estar el riñón, por lo tanto el contorno renal, que acá aparece un asterisco, es porque acá hay una lesión, la masa ahí es relacionada a la región del riñón. Vemos el vaso, deberíamos ver el riñón en la radiografía, la glándula suprarrenal no la vamos a ver, dijimos, vamos a ver el fondo gástrico. El gástrico está en la parte más posterior superior, entre otras. En la radiografía eso es lo que vemos, ¿no? Si lo vemos en tomografía, en plano axial, en plano, ¿qué plano? ¿Cierto? Podemos ver, ¿cierto?, la relación, por lo tanto, del vaso, estamos hablando un poco de izquierdo, el vaso en su totalidad, riñón izquierdo, glándula suprarrenal del lado izquierdo, cola del páncreas, fondo del estómago. ¿Ya? Si lo vemos en un plano sagital, que es lo que les estaba diciendo ya anteriormente, fíjense el estómago, como está bien distendido. Va de posterior superior, va a ser base inferior y va descendiendo. ¿Ya? Por lo tanto, la parte del antro y la parte distal del cuerpo gástrico es más anterior y más inferior. Vemos en este corte sagital la parte del fondo, del fondo y cuerpo gástrico. Vemos el vaso, perdón, ahí está el vaso, el riñón izquierdo y la glándula suprarrenal izquierda. Vemos también con el riñón hipocondrio izquierdo la cola del páncreas. Y aquí no se ve la cuarta porción del duodeno. ¿Por qué? Porque para que se visualice el duodeno, en este caso parte del intestino delgado, tiene que estar bien distendido. Por eso no lo vamos a ver en esta clase, le vamos a mostrar toda esta perspectiva. Porque son técnicas de imágenes y para ver esas vísceras huecas tenemos que bien distenderlas adecuadamente. Con aire, con líquido, con contraste, etc. Entonces, eso lo vamos a ver en otra clase. ¿Cuál es la cola del páncreas? La cola del páncreas, acá. Acá no se ve, ¿cierto? Pero aquí la vemos acá. Visto en resonancia magnética, también en un plano coronal, desde anterior a posterior, vemos algunas estructuras contenidas y vemos que efectivamente en la parte superior encontramos el fondo gástrico, ya, y lo vemos con esa señal porque en el fondo tiene líquido, un líquido interior del estómago. Vemos el lóbulo hepático izquierdo, que dijimos que también corresponde al hipocondrio izquierdo, ¿ya? El riñón izquierdo, la glándula suprarrenal, el vaso. ¿Ya? Todas esas estructuras están contenidas, entonces dijimos, en el hipocondrio. Flanco derecho, ¿ya?
Flanco derecho está asociado, o contiene, mejor dicho, al colon ascendente, parte del duodeno y yeyuno. Acuérdense que las asas de intestino delgado son súper extensas, ¿cierto? Tienen una gran longitud y por lo tanto están contenidas dentro de este marco colónico. El marco colónico estaba por los transverso y ascendente. Por lo tanto, los 2/3 más distales, en este caso el duodeno, perdón, y el yeyuno, están, ¿cierto?, relacionados a ese flanco derecho, parte, ¿ya? También vamos a tener el otro flanco, sobre todo yeyuno, igual que el hilo, porque está todo, ¿cierto?, comprimido dentro de esta cavidad abdominal. Colon ascendente y ángulo hepático del colon, ya que recordemos que está en relación al reborde inferior del hígado. Entonces, lo que está por debajo del hígado, ¿cierto? Vamos a ver una sombra radiolúcida que está por debajo de ese borde inferior del hígado, en el lóbulo hepático derecho, que va a corresponder al ángulo que se forma entre el colon ascendente y el colon transverso, ¿cierto? El ángulo o esa fisura colónica que encontramos en el. La radiolucidez que se ve acá, que no se ve adecuadamente, pero se ve más oscurito, toda esta zona que está acá, va a corresponder entonces al colon ascendente, que tiene un trayecto que es mucho más corto. Recordamos que el colon ascendente se relaciona al ciego, que está en la fosa ilíaca derecha. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en la radiografía, y también vemos algunas asas de intestino delgado, como estas que están acá, estas asas de intestino delgado que se relacionan con la parte más distal del intestino delgado, por lo tanto, van a desembocar finalmente en el colon ascendente también del cielo. Si nosotros vemos entonces el flanco derecho, en una imagen axial y una imagen coronal, vemos acá que está el colon. Y lo vemos de esa forma porque el colon tiene tomografía, porque va a tener distinto contenido, ¿cierto? Tiene contenido de gas, lo vemos también, pero ese es también fecal, por lo tanto ahí está el colon. Fíjense ustedes, este colon ascendente del lado derecho que termina al nivel del borde inferior del hígado, por lo tanto luego se flecta hacia acá para formar el colon transverso. Y ese colon ascendente, fíjense cómo en relación a la pared lateral, ¿sí?, entre ambas hay una línea grasa, esa línea que se ve ahí, que es la misma que se ve acá. Acá está el colon, aquí están los músculos de la pared lateral, y este espacio que queda acá es un espacio graso. Esa es la gotera paretocólica. ¿Se acuerdan que dije que hay una gotera paretocólica derecha y una paretocólica izquierda? Y tiene su nombre justamente por eso, porque es un espacio entre la pared y el colon, paretocólico. En este caso, si es derecha, entre la pared y el colon ascendente. Si es paretocólica izquierda, es entre la pared y el colon descendente. Profe, la imagen de la derecha, ¿dónde se ve la gotera paretocólica? De la derecha, en la coronal, acá. Ahí está la pared, ¿cierto? Sí. Ahí está el músculo, ahí está el colon. Esa línea que puede ser que se ve. Esa es la gotera paretocólica. En resonancia, aquí vemos nuevamente el colon ascendente, la flexura, ¿cierto? Ahí está el borde inferior del hígado, el ángulo que forma el colon transverso, y esto que estamos viendo aquí con una mayor señal, cómo se ve la grasa, ¿cierto?, en resonancia, una mayor señal. Por lo tanto, aquí está la gotera paretocólica. El músculo, ¿cierto?, que forma parte de la pared lateral, son 3 músculos, recordemos, después lo vamos a ver, el colon ascendente. Si lo vemos en una imagen sagital, en este caso en tomografía, vean la relación, por lo tanto, del colon ascendente con el ángulo que forma, ¿cierto?, al llegar al borde inferior del hígado, y por lo tanto aquí se forma el colon transverso. Ese es el más importante. Entonces, recordar muy fácil la determinación, ¿cierto?, en este plano sagital. Si yo les pregunto si ese colon que está ahí, ¿cierto?, es colon ascendente o colon descendente. Recuerden que la relación es con el hígado. Si es el colon descendente, la relación y el ángulo que va a formar con el colon transverso va a ser con el vaso. Y el vaso, como órgano, es mucho más pequeño. Entonces, para que no se confundan, si en plano sagital, si es colon ascendente o colon descendente. Fíjense cómo el colon, lo mismo que otras estructuras que ustedes pueden tener como referencia, incluso el hígado, que es lo que nombrábamos al principio, está rodeado de esta señal baja, o sea, está rodeado de grasa. La cavidad abdominal tiene grasa, ¿ya? Es normal que tenga grasa en mayor o menor contenido, ¿bien? Y eso nos permite en una radiografía, como les decía, delimitar los contornos del tejido blanco.
Pacientes que tengan menos contenido de grasa en la cavidad abdominal o que la grasa sea reemplazada por líquido, en líquido, por ejemplo, un concepto patológico, vamos a perder esos bordes que se ven en la regla. Perdón, la región umbilical o mesogastrio contiene el epiclón y el mesenterio. Ya todo lo que es el mesenterio, pueden ser que dijimos que son repliegues de peritoneo visceral que van a cubrir el intestino delgado, ¿cierto? Lo van a nutrir a su vez, ¿sí? Porque el mesenterio siempre tiene pedículo vasculo nervioso y a su vez lo va a fijar a la pared posterior de la cavidad abdominal a través del ligamento de Treitz que está en el ángulo duodenal. ¿Qué más tenemos en esta región umbilical? El colon transverso. Por lo tanto, y el colon transverso también, como masa intestinal, está rodeado por meso, ya por tejido, por este tejido, ¿cierto?, que irriga, ¿ya? El mesocolon transverso. Y que divide a su vez la cavidad abdominal en otra clasificación, ¿cierto? La región supramesocólica de la región inframesocólica, ¿ya? La región supramesocólica, que podemos hacer nuestra referencia en mesocolon, va a encontrar ciertos órganos y ciertos espacios. En la región inframesocólica va a encontrar también otros órganos y otros espacios. Esos espacios, recuerden que son espacios potenciales, que lo vamos a ver más adelante. Y también en la región umbilical vamos a encontrar el ángulo duodenal, que como les decía, el ángulo de Treitz, y la parte distal del hígado. No vamos a ver, insisto, en esta clase los distintos tramos del intestino delgado, bien, en sus tres porciones. Lo vamos a ver en la clase de gastrointestinal, pero recordar sí, que si nosotros queremos diferenciar la parte del yeyuno del ilio, vamos a encontrar la presencia de mayor cantidad de pliegues a nivel de yeyuno que a nivel del ilio, ¿ya? Que ayuda, ¿cierto?, todo lo que es el proceso de absorción. Pero eso no lo vamos a ver. Entonces, en la región mesogástrica, efectivamente, vamos a encontrar esta estructura de intestino delgado que está contenido en el centro. Vamos a encontrar todo lo que es aumento, mesenterio, ¿cierto? El mesenterio, todo esto que vemos acá, que se ven estructuras vasculares. Recordemos que el mesenterio contiene estos pedículos vasculonerviosos y esas estructuras vasculares son ramas mesentéricas que están irrigando el mesenterio, o sea, perdón, irrigando el intestino. Y en un plano, eso es un plano coronal, y en un plano axial, lo que nosotros vemos, ¿cierto? Región umbilical o mesogástrica va a ser estas asas de intestino, entonces, contenido en el intestino delgado, contenido dentro del marco colon, ¿ya? Por anterior, lo que nosotros vamos a encontrar va a ser el colon transverso, la parte más amplia. En un plano coronal también dijimos que el colon transverso, que está delimitado por mesocolon, nos va a dividir la región superior, que va a ser supramesocólica, de la región inferior, que va a ser inframesocólica. Aquí también, ¿cierto? Ahí vemos mejor el colon transverso, ¿ya? El colon transverso, como en un plano axial lo vamos a tener siempre más anterior. Por lo tanto, las asas del intestino delgado van a estar contenidas dentro de este marco colon. ¿Ya? Entonces, el colon transverso es en el plano axial lo que es más hacia anterior. En este caso está lleno de aire, está lleno de líquido. Y acá también vemos el colon transverso. Entonces, el colon transverso es la relación con las asas intestinales. Flanco izquierdo, colon descendente, ya ángulo esplénico del colon, ahí el colon transverso continúa con el colon descendente y parte del yeyuno nuevamente flanco izquierdo. Si lo vemos entonces en la tomografía, en el plano axial, vemos la relación, por lo tanto, del colon descendente, que lo vamos a ver también en la parte más lateral del colon izquierdo, colon descendente. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a tener más lateral al colon descendente? Grasa. La grasa que está en la botella parietal. Y más lateral todavía, los músculos que van a estar formando parte de la parietal. Si lo vemos en un plano coronal y sagittal, nuevamente vemos el colon descendente. Ahí que le decía recién, más lateral vamos a encontrar esa línea grasa o la pared cónica derecha y luego los músculos laterales de la pared abdominal. Y en una vista sagittal podemos ver, ¿cierto?, el trayecto de este colon descendente y su relación con el maso. El maso prepararía y por lo tanto el ángulo del colon transverso con el colon descendente.
Entonces, fíjense, obviamente, en ese mismo plano sagital, ustedes no deberían confundir un colon ascendente con el colon descendente si lo tenemos en todo su trayecto, porque el volumen del volumen del vaso, respecto al volumen del hígado es muy distinto. Fosa ilíaca derecha, lo que vamos a encontrar en esta va a ser el ciego, que es esta dilatación de la parte proximal del colon, es decir, del intestino grueso, ¿ya? Donde confluye la parte distal del hígado, ¿ya? La parte final del intestino delgado entra por la válvula ileocecal, ¿cierto? A una zona distendida que corresponde al ciego. Y el ciego se continúa unos 2 centímetros más abajo y la mayoría de la población hacia atrás, ¿sí? Se escucha la parte posterior del ciego, retrocecal, el apéndice del linfoma. Esa estructura está contenida entonces en la fosa ilíaca derecha. Vemos en este caso, ¿cierto? En una radiografía, con contraste, una radiografía por eso de estas zonas, donde se ve esta zona radiolúcida más extendida, la parte proximal del colon corresponde al ciego, y lo que nace hacia inferior, y aquí no hacia posterior, porque se superpone en la estructura, vemos esto que estaba en contraste que está muy elongado y corresponde al apéndice. Al apéndice del linfoma. Aquí lo vemos nuevamente en imágenes, en tomografía visto en 2 planos, en axial y coronal. Vemos nuevamente la fosa ilíaca derecha, vemos el ciego, una distensión, ¿cierto? Esta distensión mayor que encontramos de la parte inicial del colon. Y esto que va hacia atrás, esta prolongación que va hacia atrás, es decir, el retrocecal, este es el apéndice vermiforme, ¿ya? Que aquí en este caso está súper fácil de verlo, ¿ya? Lo mismo que acá, aquí está el ciego, fosa ilíaca derecha, y el apéndice vermiforme. Aquí se ve así porque este paciente tiene un apendicitis. Generalmente el apéndice es mucho más pequeño. Profe, el ciego en la radiografía, ¿dónde estaba? El ciego está acá. Eso es una radiografía que está ahí. Gracias. ¿Y en esa radiografía también tenía apendicitis? También estaba muy elongado, ¿cierto? Generalmente el apéndice de un par de centímetros es mucho más largo, ¿cierto? Y mucho más grueso. Eso es porque el apéndice. Bien, en el hipogastrio vamos a encontrar la vejiga, el recto, la próstata, el útero, dependiendo del sexo masculino o femenino para la próstata y el útero. Bien, y eso, como les digo, esa parte la vamos a ver en la clase pelvis, así que la paso rapidito. Pero aquí ustedes, ¿cierto? Pueden ver efectivamente la vejiga, vemos la próstata acá, ¿cierto? Y en este caso vemos el útero. Visto en un plano coronal y axial, vemos la relación que hay para esta región hipogástrica de la vejiga, que es común obviamente en el hombre y en la mujer, pero lo que no es común es lo que vemos por debajo de la vejiga. Lo que aparece acá también, corresponde a la próstata. La próstata, que obviamente es la relación de la mujer y la relación de la vejiga con la región uterina de la mujer va a ser distinta, la vejiga y por encima. Fosa ilíaca izquierda vamos a encontrar la parte más distal del colon, ¿cierto? Que va a ser la región sigmoidea, que también va a estar rodeada por meso, que va a ser el mesocolon sigmoides. La región del yeyuno y el ilion, que también lo encontramos acá, estamos en la región fosa ilíaca izquierda, bien abajo, ¿cierto? Ya en la parte pélvica. Sin embargo, seguimos viendo el intestino delgado. ¿Por qué? Porque dijimos que el intestino delgado, que se ubica básicamente a nivel inframesocólico, está en toda la cavidad abdominal. Por lo tanto, cuando nosotros nos piden un estudio de imágenes para ver alguna lesión intestinal, y nos pasa muy seguidamente, si nos piden un estudio, una resonancia o una tomografía de abdomen, por ejemplo, nosotros tenemos que incluir la pelvis. ¿Por qué? Porque las intestinales delgados también están incluidas en la pelvis. No podemos cortar la mitad de los chuchules, dejarlo fuera, ¿cierto? Porque está en la mitad, ¿sí? Y eso es un tema, porque va por otro lado, va por un tema administrativo, básicamente, porque si el médico les pide un TAC de abdomen o una resonancia de abdomen, eso tiene un código, que es lo que tiene que pagar el paciente. Si le pide abdomen pelvis, son dos códigos. Entonces al paciente le sale más caro, obviamente, si es abdomen pelvis. Entonces, ¿qué hace el médico muchas veces? Le pide abdomen solamente, para que le cobren una sola cosa al paciente, pero lo que correspondería, si es un estudio intestinal, es ver tanto.
Ustedes tienen que tener claro qué es lo que hay que estudiar en función de la ubicación dentro de la cavidad. Bien, fosa ilíaca izquierda, entonces ustedes se fijan ahí en las imágenes, vemos algunas zonas radiolúcidas en la fosa ilíaca izquierda, ya que la relación es con el hueso, con la ilíaca, y vemos que esas estructuras tienen un trayecto que en parte es vertical y en parte es horizontal, ya, y después vamos a ver que se continúa hacia acá abajo. La relación de eso, ¿cierto?, es con el colon sigmoide, que va a tener, que no lo vamos a ver hoy día, pero que tiene dos porciones, una porción horizontal y una porción vertical. Bien, si nosotros lo vemos nuevamente en la tomografía, vemos la relación entonces aquí del colon sigmoides, contenido en la región pélvica, y esto es parte de asa intestino delgado, el yeyuno o hilo. Después ustedes se van a poder determinar si eso que está ahí tiene cara de ser yeyuno o de hilo, porque ambos van a estar contenidos en esta región. Y la relación que ustedes tienen que tener para eso es la presencia de esos pequeños pliegues. Para decir si es yeyuno o hilo. Bien, un poco el resumen. Aquí está la estructura contenida en cada una de estas 9 regiones. Y esto son cosas que ustedes conocen, así que por eso lo paso más rápido. Bien, dentro de los límites entonces de la cavidad abdominal, dijimos que la pared superior está dada por un espacio real, ya, o una estructura real, que son el diafragma, ya, que es su estructura muscular. Esa estructura muscular, ¿cierto?, está inserta en distintas regiones. Por anterior se inserta a nivel de la apéndice sifoide, hacia anterolateral por rebordes costales, ¿sí?, y hacia posterior en relación a ciertos elementos de la pared posterior de la cavidad abdominal donde están más desarrollados. Por eso la forma que tiene el diafragma, ¿cierto?, tiende a descender por posterior, ¿ya? Y vamos a tener, ¿cierto?, las inserciones de esta zona más desarrollada del diafragma aquí por posterior a través de los pilares diafragmáticos, musculatura diafragmática y a través de distintos ligamentos, ¿ya? Vamos a ver algunos ligamentos que pasan, cruzan la aorta por anterior, ¿cierto?, la rodean, ¿ya?, son el ligamento mediano, ¿ya? Vamos a tener otro ligamento que va a ser el ligamento lateral y el mediano, que se van a unir por posterior. Otros a su vez se van a unir también por posterior, pero por lateral, a nivel de la columna, ¿sí?, de la columna lumbar, a nivel de L2, L3, siempre el derecho que se llama hasta L3, que son las crudas, ¿sí?, y L1, L2 a nivel del lado. Entonces, esas van a ser las inserciones por posterior de este diafragma. El diafragma es una estructura muscular que también contiene en su parte central tejido tendíneo que forma, ¿cierto?, la región frénica. La región frénica es la parte central, es tendones de estos músculos del diafragma. La pared inferior dijimos que era el virtual de entrada a la pelvis, pared anterior planos musculares, sobre todo el recto abdominal, pared posterior planos óseos musculares, músculos cuadrados, músculos psoas, y pared lateral también hay planos netamente musculares, aparte de planos grasos que vamos a ver, que van a ser el oblicuo externo, interno y el transverso crónico. Eso forman parte de la pared. Aquí no se ve nada, pero lo que se quería ver en esta reconstrucción sí efectivamente que esta pared abdominal está rodeada de músculo, ya está delimitada por músculo. Vimos que hay estructuras óseas posteriores, pero básicamente, ¿cierto?, de la cavidad abdominal tenemos músculos anteriores, mayoritariamente rectos, y también tenemos músculos piramidales en la parte anterior-inferior. Por lateral tenemos 3 músculos que son el oblicuo externo, interno y transverso abdominal, y por posterior tenemos músculo cuadrado y músculo óseo, ¿sí? En la parte inferior también el músculo ilíaco. Todos esos músculos, por lo tanto, son los que delimitan esta cavidad, pero permiten que esta cavidad se pueda distender. Bueno, ¿ya? Por fuera de estos músculos, lo que nosotros vamos a encontrar van a ser la presencia de fascias, las fascias que vemos en el cuello, y estas fascias, ¿cierto?, van a estar formadas mayoritariamente por grasa, ¿ya? Todo el tejido subcutáneo que nosotros encontramos en esta cavidad abdominal por fuera de los músculos va a estar mayoritariamente formado por grasa, ¿ya? Entonces va a tener una capa, una fascia superficial y con su contenido es netamente graso, en mayor o menor cantidad depende de la persona. Por debajo del ombligo ya vamos a encontrar 2 compartimentos, uno superficial que va a ser netamente graso, que es el que le estaba diciendo,
y otro que es un poco más profundo, que es más fibroso. Ya lo vamos a ver ahí después. Esas son las estructuras que forman parte de la pared abdominal. Entonces, tenemos el componente óseo, que lo vimos en un principio en una radiografía, y los planos musculares, como ya les decía, cuadrado lumbar, psoas mayor y ilíaco por posterior, transverso abdominal, oblicuo interno y externo por lateral, y recto abdominal por anterior y piramidal por anterior y inferior. Son los músculos que delimitan todo esto. Dijimos que el límite superior era real, dado por el diafragma. El límite inferior, ¿cierto?, era una línea imaginaria que sigue un reborde óseo, pero que también está relacionada a la bifurcación de la aorta o a ciertos ligamentos. Entonces, la pared superior, dijimos el diafragma, y tenemos la crura, que si nosotros lo vemos aquí en el esquema, la crura, ¿cierto?, es estas estructuras que van por los lados y por el anterior de la columna, ¿ya? Que en el caso de la crura derecha llega hasta el nivel de L3, ¿ya? Y la crura izquierda llega a nivel de L1, L2. ¿Ya? Esa es la ubicación. Esta es una visión frontal, obviamente, de este esquema, y eso es por posterior. Recordemos que el diafragma, dijimos, se une por anterior con el apéndice sifoide. Eso está más arriba. Luego sigue por el reborde costal, que tiene otra inserción, pero las inserciones más complejas y de mayor tamaño son las inserciones por posterior. ¿Ya? Luego tenemos las cruras, como les decía, el ligamento arcuato lateral y el medial, y este que está acá, ¿cierto?, que es el ligamento mediano. El ligamento mediano rodea, dijimos, la aorta. ¿Ya? Por lo tanto, está en relación al hiato aórtico, que está a nivel de T12 aproximadamente. ¿Cierto? Tenemos otro hiato, que es el hiato esofágico, que está a nivel de T10, ¿ya? Por el cual pasa obviamente el esófago, el nervio frénico y vasculatura, ¿cierto?, respecto al esófago. Por el hiato aórtico pasa, como vemos aquí, la aorta, ¿sí? Pasa también la vena ácido, semiácido, entre otros. Y por otro hiato, que vamos a tener un hiato más hacia la derecha, que no se ve aquí en el esquema, vamos a tener el paso de la vena cava, la inferior hacia. Entonces el diafragma dijimos que está mucho más desarrollado hacia posterior, y si nosotros vemos aquí en este esquema nuevamente, podemos ver el ligamento que está acá, ¿cierto?, que es el ligamento mediano, que es la parte central, que dijimos que va a estar rodeando la aorta y va a formar parte del hiato aórtico. Hacia el lateral vamos a encontrar otros ligamentos que van a ser el ligamento medial y el ligamento lateral. Y lo que se extiende hacia abajo por anterolateral a la columna van a ser la crura, ¿cierto? La crura derecha hasta el nivel del L3 y la crura izquierda hasta el nivel del L3. Si nosotros vemos, por lo tanto, en la relación, por lo tanto, del diafragma, ya que dijimos que hacia posterior está más desarrollado y más descendido, si lo vemos en la tomografía, vemos que efectivamente por anterior o por anterolateral también encontramos diafragma que se une en esta porción que es de los rebordes costales. Pero lo que es más desarrollado como diafragma, es acá, es todo esto que está acá, está en la parte posterior, ¿ya? Y que se va a unir en cortes más inferiores a nivel de L3 y L2, formando la cruz. El diafragma anterior, entonces, va a estar mucho menos desarrollado, ya va a tener muchas menos inserciones, solamente apéndice sifoide por anterior y lateral por reborde. Es hacia posterior donde se relaciona todos estos planos musculares y forma ligamentos de inserción. Recuerden que dijimos que a nivel de la columna nosotros teníamos la inserción anterolateral de la columna. Entonces fíjense cómo a este nivel nosotros efectivamente tenemos ahí la crura del lado derecho, ¿ya? Y más arriba la del lado derecho. Ahí nuevamente tenemos la inserción de la crura del lado derecho y a la izquierda que termina una columna, un cuerpo vertebral. La pared inferior de la cavidad abdominal, ya la dijimos, ¿cierto?, es virtual. Si hay alguna estructura ósea que nos sirven de referencia, hay estructuras vasculares que nos sirven de referencia, estructuras ligamentosas que nos sirven de referencia. La pared anterior, esto lo paso porque ya de alguna forma lo fui diciendo antes. Recordemos que entonces la pared anterior está formada básicamente por la estructura de tejido blando.